Muy buenos días, feliz sábado a todos. Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos a estudiar en esta mañana la palabra de Dios. Hemos titulado nuestra reflexión, La peor historia del Antiguo Testamento. Nuestra cita en Oseas 11, 11:4. Dice el texto, Oseas 11:4. Vamos a darle lectura nuevamente. Dice: con cuerdas de bondad los atraje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien levanta a un niño contra su mejilla, y me inclinaba y les daba de comer. Bueno, creo que es llamativo, ¿no? Este título. ¿Cuál será la peor historia del Antiguo Testamento? Bueno, saben que mucha gente es crítica de la Biblia, de la palabra de Dios. Ataca mucho ciertas historias o ciertos detalles que aparecen en la Biblia, que pueden parecer algo grotesco, ¿no? Para muchos, algo violentos también, inmorales tal vez, y se pregunta cómo pueden estar este tipo de relatos, de historias en la Biblia. Eh, bueno, el hecho de que algo se mencione en la Biblia no quiere decir que ese es el ideal, ¿sí? Para el ser humano, o que será el plan de Dios en un principio, ¿verdad? Vamos a descubrir en esta mañana cuál es esta historia, y vamos a sacar muchas enseñanzas, creo yo, de este relato, ¿sí? De esta historia. Vamos al libro de Jueces. Voy a invitarles a leer sus Biblias en el capítulo 19. Jueces 19. Por aquí en estos últimos capítulos del libro de Jueces se encuentra este relato. No lo vamos a leer todo, porque son 3 capítulos. Nada más vamos a ubicarnos por ahí para que ustedes puedan ahí seguir la historia. Pues inicia el relato con una frase muy característica de este libro, que dice: en esos días en que no había rey en Israel. ¿Sí? Parece que el autor aquí del libro hace mucho énfasis en esto. No sé si ustedes lo han notado, los que han leído este libro. Menciona o aclara de que en esos días no había rey en Israel, y que cada quien hacía y actuaba como le daba la gana, ¿sí? Sin ley, una nación sin ley. Entonces, no se sabe quién es el autor a ciencia cierta de este libro, pero parece que la persona que escribió este libro vivió ya en los años en que existía la monarquía en Israel, ¿sí? Y él notaba pues una gran diferencia en cuanto a la conducta de las personas. Eh, y bueno, nosotros sabemos que el pueblo de Israel, eh, realmente sí tenía un rey, ¿sí? Un rey invisible para ellos, ¿se acuerdan? Fue Dios su rey. Pero dice aquí que no había un rey en Israel, es decir, no había alguien físico, ¿sí? Aquí quien los gobernara. Pero aparte de eso, el pueblo de Israel eh, rechazó a Dios como rey. Les recuerdo todos esos detalles, ¿no? Entonces, prácticamente vivían sin ley en esos tiempos. Y bueno, hace mucho énfasis en esto. De hecho, esta historia comienza así y termina así, con esa frase de que en ese tiempo no existía un rey en Israel. Y esta es la historia de un hombre que dice que pertenecía a la tribu de Leví, un levita, dice, y vivía como forastero en lo más remoto del monte de Efraín. Vivía en la región donde se encontraba la tribu de Efraín.
y él tenía una pareja, ¿sí? Que era de la tribu de Judá, dice por ahí, ¿sí? La mujer, dice el relato, que le fue infiel y se fue de la casa, lo abandonó y dice que ella pues se fue a casa de su familia, a casa de sus padres. Después de un tiempo, su esposo fue a buscarla, pues con la intención de que regresara, de arreglar su situación. Y cuando llega por ahí a la casa de sus suegros, el papá de la chica lo recibe pues con una fiesta, ¿sí? Esa era la costumbre de aquel tiempo. Y le ofrece un banquete que dura varios días. Él tenía la intención de regresar pronto, sin embargo, el papá de la muchacha no lo dejaba ir. Muy probablemente, pues, el señor también quería, pues, que se arreglaran bien, ¿no?, las cosas entre ellos. Y, total que esa fiesta dura, 5 días, ¿sí? Ya después de esos 5 días regresan, la muchacha, pues, se regresa con él. Y durante el viaje, ellos pasan por ahí por Jerusalén, que en aquel tiempo no era una ciudad que perteneciera a los hebreos, ¿sí?, al pueblo de Israel, sino a los jebuseos, ¿sí? O sea, era una ciudad pagana. Eh, y cuando pasan por Jerusalén, ellos deciden no quedarse ahí, ¿sí?, sino que prefirieron buscar una ciudad eh, de donde estuviera su gente, ¿no? O sea, donde hubiera hebreos también, israelitas. Así que deciden pasar de largo y llegan a la ciudad de Gabá, ¿sí? Dijeron, vámonos hasta allá de una vez, ¿no? Con su gente. Cuando llegan ahí, no, no fueron muy bienvenidos ahí, o sea, nadie les dio hospedaje, así que iban a dormir en la plaza de la ciudad, y un hombre que pasaba por ahí, de la tribu de Efraín, se puede decir que era paisano de este hombre que vivía en aquellas tierras, les ofrece asilo, eh, les dice, pues, ustedes no se van a quedar aquí, ¿no? O sea, no es muy seguro quedarse en la plaza. Entonces los hospeda, los lleva a su casa, les da de comer, les da de comer a sus animales que llevaban. Y dice que cuando estaban por ahí cenando, llegaron a la casa de este señor que había hospedado a la pareja, llegaron hombres de la ciudad, ¿sí? Y dice que rodearon la casa. O sea, no venían con buenas intenciones, ¿sí? Dice, y empezaron a golpear la puerta para que saliera el dueño de la casa. Y le dijeron lo siguiente, que vamos a leer lo que dice ahí en el versículo 22 de Jueces 19, 22. Dice, versículo 22, rodearon la casa, hicieron salir al dueño y le dijeron, saca fuera al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y este incidente nos recuerda un poquito lo que pasó en Sodoma, ¿recuerdan? Cuando llegaron aquellos ángeles a la casa de Lot, y los hombres de Sodoma quisieron hacer lo mismo con ellos. Y cuando habla ahí de conocer, es una expresión que utiliza la Biblia, para referirse a las relaciones sexuales. Entonces, estos hombres querían tener relaciones con ese hombre, o sea, no pensaron en la mujer, ¿sí?, sino en el hombre. O sea, estaban, eh, estaban muy mal, o sea, en cuanto a sus costumbres, ya, y esto sucedió en el pueblo de Israel, ¿sí? O sea, no era una nación pagana, o sea, fue dentro del pueblo de Israel. Así que
querían que lo sacaran. Y pues sácalo, ¿sí? A tu invitado, ¿qué les parece? Y dice que, bueno, el hombre del dueño de la casa trató de convencerlos, ¿sí? Y sucedió lo mismo que en el caso de Lot. Ustedes recuerdan aquella historia. Lot trata también de convencerlos de que no hagan eso y les ofrece a sus hijas, ¿se acuerdan? Y algo así pasa aquí. Dice que aquel hombre les dijo, mira, aquí está mi hija virgen y la esposa de él, ¿sí? Pero no, o sea, no hagan eso, ¿sí? O sea, dejen en paz a este hombre. Y dice el relato que así sucedió, o sea, sacaron a las mujeres, ¿sí? A la hija de aquel hombre, a la esposa de Levita, y dice que hicieron con ellos pues, lo que hicieron, ¿no? Dice, abusaron de ellas toda la noche hasta la mañana y la dejaron, dice, y hablando de la esposa de Levita, eh, las dejaron por ahí a la puerta de la casa, salieron en la mañana los hombres y estaba esta chica ahí a la entrada, ¿sí? Inerte, ¿sí? En la puerta de la casa. Y esto ya de por sí suena feo, ¿no? Esta historia, o lo que sucedió, pero no quedó ahí. O sea, esto fue como el principio. Dice el relato que aquel hombre eh, descuartizó el cadáver de su mujer y lo envió a todas las partes de Israel, a todas las tribus. La partió en 12 partes, ¿sí? Eso también ya suena medio loco, ¿no? Lo que hizo este señor. Y con la intención de que todo el mundo se enterara de lo que había sucedido. Y obviamente se indigna. Pero para empezar, se asustaron todos, ¿no? Por lo que había hecho este hombre. Dice, ¿cómo despedazó a su mujer, no? Salieron todas las tribus indignadas, se reunieron para castigar a los culpables que pertenecían a la tribu de Benjamín. Así que empiezan a reunir a los hombres como un ejército para ir a castigarlos. Van a la ciudad de Gabá, piden que se saque a los culpables, ¿sí? A los que hicieron esto, pero no quisieron, no quisieron entregarlos. Así que las demás tribus decidieron pues atacar, ¿sí? Y ya de por sí como venían en un plan hostil, pues los otros también se pusieron en guardia, ¿no? Los benjaminitas eh, enviaron a la tribu de Judá primeramente, ¿sí? Y fueron derrotados. Y después volvieron a atacar y volvieron a ser derrotados, ¿sí? Porque eran buenos guerreros, dice aquí el relato, de la tribu de Benjamín. Hasta la tercera ocasión, ¿sí? Dios les dice por medio del sacerdote, que pues la tercera vez ahora sí van a vengarse, podríamos decir, y van a vencer y pues destruyen a aquella ciudad. Solamente quedan unos pocos hombres sobrevivientes de la tribu de Benjamín y ellos habían hecho un juramento, ¿sí? De que no iban a darles mujeres a esta tribu, ¿sí? Después como que reaccionan, recapacitan y dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con esta tribu? Va a desaparecer, y que quedaron poquitos hombres, y aparte, nosotros prometimos no darles mujeres tampoco, entonces se iba a acabar en algún momento esa tribu, y esto da lugar a más atrocidades, ¿sí? Porque ellos en su afán de cumplir su juramento, van y roban mujeres de otro lugar, ¿sí? Las secuestran, ¿sí? Para traerlas a los benjaminitas. Ya por ahí estuve en el último capítulo, ¿sí?
Eh, traen mujeres de Galat, si no me equivoco, y de Silo también. Eh, Así que es una cadena de atrocidades, lo que leemos aquí en estos últimos capítulos de Jueces, que nos pueden dejar así como con la boca abierta, ¿no? Pensando cómo es posible que eso sucediera, ¿no? Y dentro del territorio de Israel, ¿sí? Cómo Dios permitió que este tipo de historias, formaran parte de la Biblia, ¿no? Y les digo esto, pues para muchos críticos, pues es una locura, una barbarie, ¿no? Lo que vemos ahí en la Biblia, este, junto con muchas otras historias que ustedes deben de recordar. Así que más o menos esto es lo que sucede, así a grandes rasgos. Ustedes pueden leer la historia ya con calma, los capítulos del 19 al 21 de Jueces. Pero estoy seguro que a cualquiera nos deja así como indignado, ¿no? Y empiezan a surgir muchas preguntas en nuestra mente. Encontramos aquí muchas situaciones que chocan, ¿sí? Con nuestro pensamiento, con nuestras costumbres, con nuestras ideas, ¿sí? En nuestros tiempos. Vemos, por ejemplo, aquí, podemos destacar la maldad de los benjaminitas, o sea, de esta tribu, cómo quisieron tener relaciones con aquel hombre, ¿sí? Con el levita, y lo que hicieron con las mujeres, ¿no? Eso pues, no lo esperaríamos, ¿no? Del pueblo de Dios. Sin embargo, esto sucedió dentro de las tribus de Israel. Nos puede indignar también cómo el hombre era protegido, ¿sí? O sacaron a las mujeres, ¿sí? Para que aquellos hombres se divirtieran, como lo que iba a hacer Lot también. O sea, él estaba dispuesto a sacar a sus hijas, ¿se acuerdan? Ahorita vamos a entrar ahí en detalle, pero esto ya es algo que nos inquieta, ¿no? O sea, ver cómo se protegía más al hombre, ¿sí? Y lo que hizo este hombre, el levita, de haber descuartizado el cadáver de su esposa, ¿sí? Se nos hace aquí una pregunta, dice, ¿debe uno enviar un pedazo de carne humana como una forma de demostrar desagravio? ¿Sí? O sea, ya de por sí era feo lo que había pasado y esto como que agravó la situación, ¿no? Al menos para nosotros. Eh, Tenemos más detalles, por ejemplo, la cuestión de cómo Dios le indicó aquí, dice al pueblo, en dos ocasiones, que fuera a combatir, ¿sí? Que salieran a la batalla. Esto viene por ahí en el capítulo 20. El pueblo les dice, oye, pues, ¿a quién enviamos primero? ¿Sí? Y dice, pues manden a Judá. ¿Sí? Y van los de la tribu de Judá y los vencen, ¿sí? Los masacran, dice ahí. Envían otro grupo más adelante también, aparentemente por indicación de Dios, y también son derrotados. Y esto también nos puede dejar ahí muchas dudas, ¿no? Entonces, vemos cómo finalmente también logran su venganza, lo que querían, hacen justicia, así, entre comillas, de una manera terrible, o sea, destruyen aquella ciudad. Y dice aquí nuevamente que Israel efectúa juramentos tan rígidos que llevaron a consecuencias desastrosas, o sea, todavía para rematar, como decimos. Entonces, esta historia está llena de situaciones muy difíciles de entender para nosotros, ¿sí? Y que nos pueden confundir, nos pueden hacer pensar mal de Dios, sobre todo, ¿sí? Y nos desconcertan, ¿sí? En cierto modo. Tenemos que entender algo,
de esta historia, algo que los expertos le llaman personalidad colectiva. ¿Sí? Personalidad colectiva. ¿Qué significa esto? Bueno, nos dice por aquí que la personalidad de un ser humano se extiende más allá de qué? ¿Sí? De sí mismo. Es decir, que todo lo que hacemos, ¿sí? Siempre tiende a, ¿qué? A afectar a otros, a nuestro alrededor, ¿sí? O sea, sobre todo a la gente más cercana a nosotros. Podríamos decir, bueno, o también tenemos nosotros la idea, ya en nuestros tiempos, de, por ejemplo, decir, pues es que es mi vida, decimos, ¿sí o no? Es mi cuerpo, es mi vida, mi salud, yo decido, yo hago lo que quiero. Porque nosotros tenemos en nuestro tiempo un pensamiento más individualista. ¿Sí? En aquellos tiempos, el pensamiento era más colectivo. ¿Sí? Y la gente estaba consciente o más consciente de que sus actos afectaban a otros, contaminaban a otros, ya sea para bien o, o para mal. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en Génesis 18, ustedes recuerdan, hablando ahorita de Sodoma y Gomorra, Abraham tiene una plática con Dios, ¿sí? Acerca del destino de esta ciudad, ¿se acuerdan? Y Abraham estaba un poco preocupado porque decía, ¿cómo es posible que vayas a destruir a toda la ciudad si hay gente buena ahí? Y Dios le dice, bueno, pues si hubiera tantas personas buenas, yo no que los destruiría. Y aquí vemos cómo se tenía esta idea, ¿no? O sea, de, de lo colectivo, ¿sí? O sea, de que todos iban a pagar, o sea, ya fueran niños, animales, ancianos, quien fuera, ¿sí? En Ezequiel 18:2 hay una frase por ahí que nos indica también cómo era este pensamiento, la cultura de aquel tiempo. Le voy a dar lectura aquí en Ezequiel capítulo 18, en el versículo 2. Dice, hace poquito hablamos de esto, no sé si se acuerdan. Dice, ¿qué pensáis al usar el refrán en Israel de que los padres, dice, comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera? Es decir, que las actitudes, las acciones de los padres afectaban a los hijos de alguna u otra manera. Dice el, si leemos más adelante, Dios aclara un poquito, ¿no? Y les trata de hacer ver al pueblo de Israel que esta manera de pensar no es tan precisa, ¿no? O sea, es cierto que nosotros nos vemos afectados por las acciones de otros, de alguna u otra forma, ¿no? Pero en el sentido de que nosotros no tenemos que pagar ante Dios, ¿sí? Por los pecados de otras personas, es lo que quiere aclarar aquí Dios. O sea, sí nos vemos afectados por muchas cuestiones, ¿no? De los padres, de los hijos, del vecino, ¿sí? De los amigos, o sea, lo que hagan otras personas nos afecta, lo que hagamos nosotros afecta a otras personas, pero Dios les quiere aclarar aquí al pueblo de Israel cómo funciona esto, porque esto, el pueblo de Israel lo llevó a otro plano, ¿no? O sea, el hecho de que si yo cometía un error, un pecado, la gente que me rodeaba, ¿sí? Que tuviera contacto conmigo, iba a pagar por mi pecado ante Dios, ¿sí? Obviamente se iban a ver afectados de alguna manera, ¿no? Pero no ante Dios, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere aclarar aquí. Entonces dijo Dios, el alma que peque, esa morirá. No vas a pagar por otros, ¿sí? Ante mí, ¿ok? Pero sabemos que el pecado pues tiene consecuencias. Entonces, en aquel tiempo pues se pensaba así, ¿ok? Entonces, esto nos ayuda un poquito a entender las actitudes que vemos aquí en esta historia.
del pueblo de Israel, eh, cómo pagaban otras personas, ¿sí? Por los errores de gente cercana a ellos, ¿no? O sea, se les aplicaba la justicia también a ellos. Por ejemplo, ustedes recuerdan la historia de Acán, el hombre que se robó por ahí unas piezas de oro, ¿se acuerdan? Cuando Dios había indicado que nadie tocara el botín de aquella ciudad que habían conquistado, y fue castigado este hombre, ¿se acuerdan? Fue castigado y aquí podemos decir, bueno, pues está bien, por ratero, eso le pasó, pero también pagó ¿quién? Su familia, ¿sí? Sus hijos, su esposa, o sea, toda la gente que vivía con él pagó, ¿sí? Con su vida. Eh, Esto es lo que tiene que ver con la personalidad colectiva. O sea, para ellos, aquel pecado de Acán había contaminado a toda su familia y todo lo que tenía, ¿sí? Nadie en aquel entonces pensaba en que pues, el que tenía que pagar por sus errores era él, nada más, ¿sí? Entonces, les digo, esto nos puede ayudar a entender, ¿sí? Realmente cómo pensaban en aquel tiempo, porque cuando leemos, sin el conocimiento de toda la situación, pues empezamos nosotros a especular, ¿no? Y a lo mejor a malentender muchas cosas, ¿sí? Eh, en relación a las actitudes, ¿no? Que se mencionan por ahí. En Segunda de Samuel, en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 21, hay una historia también, pues, que tiene algo de similitud, ¿sí? Porque por ahí unos hombres también son ejecutados, ¿sí? Por los errores de quién, a ver si se acuerdan, de Saúl, ¿sí? Y por ahí eh, dice ahí los gabaonitas, ¿sí? Le exigen a David que les entregue a 7 hombres, ¿no? De la familia de Saúl, que ellos no tenían nada que ver, a lo mejor ni sabían ni qué había pasado, con ese problema que habían tenido con Saúl. Pero dijeron, ya si nos los entregas, nosotros vamos a hacer justicia y ahí queda el problema. Y aquí algo que a lo mejor nos puede también eh, desconcertar es que David accede y dice, bueno, pues traigan a los hijos, ¿no? O a la familia, de los familiares de Saúl, se los entrega y los matan, ¿sí? Pues, ustedes pueden ahí leer la historia en 2 Samuel 21, del 1 al 6. Y este tipo de historias, les digo, nos mueven algo, ¿no? Y a veces hasta mejor evitamos leerlas, mencionarlas, porque se nos hace como que eso no puede formar parte, ¿no? De la Biblia, o alguien nos puede cuestionar, ¿no? Y nos dice, oye, pues, ¿qué tipo de Dios tienes, no? Eh, pero bueno, así era el pensamiento de aquel entonces, ¿sí? Decimos aquí, una personalidad colectiva. Entonces aquí estos hombres pagaron también con su vida por los errores de los pecados de Saúl, ¿sí? Algo que nos cuesta trabajo a nosotros entender, ¿sí? Porque nosotros tenemos ya otro tipo de mentalidad. Entonces tenemos que entender las costumbres de aquellos tiempos, ¿sí? Para meternos más en la historia, ¿no? Y entender por qué sucedieron ciertas cosas. Eh, por ejemplo, ustedes han leído historias, por ejemplo, aquí en Génesis 19, eh, ahorita mencionamos algo de esto, ellos tenían la costumbre, por ejemplo, al menos en el pueblo de Israel, de ser, ¿cómo pueden decir? Hospitalarios, ¿sí? Eran hospitalarios con los forasteros, con los extranjeros. En el caso de Lot,
¿sí? Bueno, por ejemplo, un poquito antes, Abraham recibe por ahí a unos forasteros en su casa, ¿se acuerdan? Que posteriormente nos damos cuenta de que era Jesús y dos de sus ángeles, ¿no? Mensajeros, que aparecen más adelante por ahí visitándolo, ¿sí? Entonces, Abraham los recibe, no los deja ir, ¿sí? Les ofrece comida, agua, un lugar para descansar. Y Lot hace lo mismo cuando llegan estos otros dos personajes a su casa o pasan por la ciudad, rápidamente él se da cuenta y los invita. Y les dice, ustedes no pueden quedarse aquí en la calle, ¿vale? Entonces, eh, era la costumbre, ¿sí? Aquel hombre de Efraín que estaba en la ciudad hace lo mismo, ¿sí? Ve a los viajeros, les ofrece un lugar, y cuando ve que los demás como que no les dieron asilo, él se ofrece, ¿sí? Y les ofrece comida, eh, un lugar para descansar, eh, y hace una especie de fiesta, ¿no? En su casa. Eh, entonces vemos cómo actuaban en aquel entonces, ahí en Primera de Samuel, por ejemplo, capítulo 11, ¿sí? También nos dice algo acerca de cómo eran las costumbres de aquel entonces, ¿sí? Vamos a ver qué dice en 1 Samuel 11:7. Dice el texto, eh, esto en el sentido de algo que hizo aquel hombre. ¿Se acuerdan con el cadáver de la esposa? Que lo descuartiza, lo envía a las 12 tribus. Miren lo que pasa aquí en 1 Samuel. Dice el versículo 7, tomó un par de bueyes, dice, y los cortó en piezas y las envió por todo Israel por medio de mensajeros que dijeron, así se hará con los bueyes del que no salga en pos de Saúl y de Samuel. La reverencia hacia el Señor cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. O sea, los estaba aquí Saúl invitando a la batalla, ¿sí? Y para motivarlos, ¿sí? Les envía trozos de un animal a cada tribu, ¿sí? Y hace por ahí también un juramento, ¿no? Dice, así voy a hacer, dice, con el ganado de todo aquel que no acuda al llamado. ¿Sí? Entonces, si vemos aquello que hizo el hombre, ¿sí? Con su esposa, era la costumbre, ¿sí? De aquellos tiempos. Lo que sí a lo mejor todavía los desconcertó también un poco a los israelitas era que eran eh, miembros humanos, ¿sí? Un brazo, una pierna. Normalmente se hacía con los animales. Este hombre se atrevió un poco más, ¿sí? Y lo hizo con su mujer, la descuartizó, pero era la costumbre, o sea, era algo que estaban acostumbrados a ver, o al menos a escuchar, ¿sí? Al menos se enteraban de ese tipo de situaciones, así como entre nosotros, por ejemplo, hoy en día también hay costumbres, ¿sí? En todos los países hay tradiciones que nos parecen extrañas. Por ejemplo, si usted vive aquí en México y escucha costumbres, tradiciones de Asia, de África, nos pueden parecer algo extraño, o hasta a lo mejor anticuadas, o no sé, pero llaman la atención, ¿no? Y al igual que a mucha gente les llama la atención y se les hace extraño lo que hacemos por acá, del otro lado del mundo, ¿no? Este, por ejemplo, aquí hay una imagen, ¿no? Unas personas aquí golpeando una piñata, pues mucha gente eso se les hace extraño, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos que entender eso, ¿no? Acerca de las costumbres de aquellos tiempos, ¿sí? Los tiempos bíblicos. El problema es cuando tratamos de comparar lo que ellos hacían, cómo pensaban con nosotros, ¿no? Y ahí es donde choca todo lo que sucede aquí, ¿no? Para ellos era algo más normal, o sea, no tan, este,
tan extraño como nos puede parecer a nosotros esas actitudes. Vamos a leer aquí unas citas en cuanto a esto de las costumbres. Ahí en Jueces, para que veamos qué tipo de costumbres existían en aquel entonces. En Jueces 11, hay un poquito más atrás, hay una historia de un hombre llamado Jefté. En el versículo 30 en adelante, dice que él hizo un voto a Dios diciendo, si entregas a los amonitas en mis manos, dice, el que me salga a recibir de la puerta de mi casa cuando yo vuelva de con los amonitas, ¿sí? ¿Qué iba a hacer él? Dijo, él hizo una promesa, un voto a Dios. Le dijo, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Pero aquí está hablando de personas, está hablando de hacer un sacrificio humano a Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto si este era un israelita? ¿Sí? Bueno, sabemos que en ese tiempo, ¿sí? Dice ahí no había reyes, la gente se apartó de Dios y la gente adquirió costumbres de otras naciones, ¿sí? Esto era lo que se hacían en todas las naciones y civilizaciones. Se hacían sacrificios humanos a los dioses. El pueblo de Israel también lo llegó a hacer, ¿sí? Y aquí Jefté ofrece, dice, el primero que salga a recibirme. Y dice que, para su desgracia, salió su hija, ¿sí? Y, pues, se sorprende él, ¿no? Pero él había hecho una promesa a Dios y, tuvo que cumplir su voto. Y estas cuestiones, les digo, nos aterran, ¿sí? Porque decimos, ¿cómo es posible esto? Tenemos que entender, por ejemplo, aquí, para empezar, que Dios no le pidió eso. Eso salió de él, ¿sí? Porque esa era la costumbre de aquel entonces, no porque a Dios le guste eso, ¿sí? En 2 Samuel 21, vamos a ir más adelante, en el capítulo 21 de 2 Samuel, dice en el versículo 7, dice, y el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que hubo entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Ahorita estábamos hablando de esto, ¿no? Cuando le piden a David que le entregue a algunos familiares de Saúl para ellos vengarse, ¿sí? De un problema que habían tenido con él, con Saúl. Pero dice aquí, David accede y entregan por ahí a los familiares de Saúl, pero dice que perdonó la vida de Mefiboset. A él no lo toquen, tío. ¿Por qué? Porque él había hecho otro juramento a Jonatán, ¿se acuerdan? Acerca de su descendencia. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la importancia que tenían tiempo los juramentos, ¿sí? Jefté hace otro juramento a Dios y lo tiene que cumplir, ¿sí? Para ellos, el hacer un juramento era algo que no se podía, con lo que no se podía negociar, ¿sí? Incluso Jefté dice que tuvo que entregar a su hija, ¿sí? Esto, por ejemplo, en relación a lo que hicieron después los israelitas con esos juramentos raros que hicieron también, y que al no poder romper esas promesas o esos votos que habían hecho, pues eso los llevó a cometer otras locuras, otras atrocidades. Ahí atrás en 1 Samuel 20, nosotros podemos ver el pacto y el juramento que David había hecho con Jonatán. ¿Sí? Cuando Jonatán le dijo, mira, si yo un día muero, nada más prométeme que vas pues a proteger a mi familia, ¿no? No vas a acabar con mi descendencia cuando tú seas rey. Y en 1 Corintios 13, en el versículo 11, 1 Corintios 13:11, dice, dice algo interesante por aquí, Pablo, que también nos tiene que ayudar a entender esta historia, ¿sí?
porque podemos decir, bueno, pues, ¿por qué pensaban así? ¿Por qué actuaban así los israelitas? ¿Por qué tantas atrocidades aquí en esta historia? Empezó muy mal la historia, ¿sí? Y parece que iba empeorando. Cuanto vamos avanzando en la lectura, encontramos cosas más desagradables todavía. Vamos a quedarnos con esta frase que nos dice por aquí en 1 Corintios 13:11. Dice, cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como que dice, como niño. Pensaba como niño. Razonaba como niño. Así como nos pasa a todos, ¿no? Ustedes hagan un recuento de su historia, de su vida, y vamos a ver cómo hemos cambiado en todo esto, ¿no? O sea, en nuestra manera de actuar, de pensar, de razonar. Dice Pablo, pero ahora que llegué a ser hombre, ya adulto, ¿qué dice? Dejé lo que era de niño. Dice, ya no actúo como un niño, ya no pienso como un niño, ya no razono las cosas como un niño, o sea, he cambiado, ¿sí? Este texto que tiene que ver con lo que estamos estudiando. Bueno, el pueblo de Israel en aquel entonces, en el tiempo de los jueces, ya vimos la situación, o sea, no había ley prácticamente, se habían apartado de Dios. Dice frecuentemente que la gente hacía lo que creía que era correcto, ¿sí? Jefté creyó que era correcto hacer este tipo de votos a Dios, ¿sí? Y consideró que era correcto también cumplir. Al igual que el caso aquí de David, y este tipo de juramentos, ¿no? La cuestión de la personalidad colectiva que mencionamos ahorita, de que gente inocente, ¿sí? Pagaba por los pecados de alguien más, ¿sí? Y generalmente pagaban con su vida. Este tipo de cuestiones, junto con muchas otras que ustedes a lo mejor alguna vez han leído en la Biblia, nos ayudan a entender cómo era la situación de Israel, ¿sí? No había pasado mucho tiempo de que habían salido de Egipto, ¿sí? Era una nación, podrían decir que estaba en pañales, ¿sí? Que estaban conociendo apenas a Dios, ¿sí? A un Dios que se había borrado de su mente durante 400 años de esclavitud. O sea, prácticamente no conocían a Dios. O sea, sí era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, pero no le conocían. Se olvidaron de él completamente, ¿sí? O sea, en la situación en la que estaban en Egipto, no daba para más. Se fueron olvidando, se fueron acostumbrando a ese estilo de vida, a otras costumbres, a otra cultura, a otros dioses, ¿sí? Entonces, cuando Dios los saca de ahí, prácticamente eran unos recién nacidos, hablando en el sentido espiritual, ¿sale? Eh, Aparte, ellos ¿cómo podríamos decir? Ah, se comparaban con otras naciones. Eh, Adquirían costumbres de otras naciones, tenían como parámetro a otras naciones, por eso decían, bueno, ¿por qué nosotros no tenemos un rey? Todos tienen un rey, nosotros no tenemos un rey, como los demás, ¿se acuerdan? Y ellos también, aparte en la situación en la que vivían, bajo el yugo, el dominio de un rey tirano, ¿sí? Entonces, ellos estaban acostumbrados a ver cierto tipo de actitudes en un rey, ¿vale? En un líder. Y muchas cosas que podemos decir, cómo Dios permitía esto, o cómo Dios aprobaba ciertas cosas. Vamos a darnos cuenta de que era Dios más bien que se adaptaba a las circunstancias, ¿sí? Este, y trataba muchas veces de que ellos lo vieran como un rey, como lo que eran los reyes terrenales, ¿sí?
Nosotros vemos, por ejemplo, muchos detalles de Dios, por ejemplo, cuando castigaba ciertas actitudes, a lo mejor de una forma que nos puede parecer un poco cruel, ¿sí? O un poco, ¿cómo podemos decir? Precipitada, ¿no? Que de repente murieron quién sabe cuántas gentes, Dios los mató, ¿no? Y se abrió la tierra y cayó fuego y esto y lo otro. El pueblo de Israel quería ver eso, Dios, ¿sí? Porque ellos veían a Dios o estaban intentando verlo como rey, como lo eran los reyes terrenales. Y los reyes terrenales así actuaban, ¿sí o no? Hacías esto y le cortaban la cabeza, ¿no? Y a prisión y a esto, o sea, eran severos en cuanto a sus castigos, ¿sí? Entonces, si Dios hubiera querido actuar de otra forma en algunas situaciones como estas que estamos viendo, para ellos hubiera sido algo, hubieran quedado en shock, ¿no? Por ejemplo, si Dios les hubiera dicho, ¿sabes qué? Tienes que poner la otra mejilla. Eso no formaba parte de la cultura de ese tiempo, ¿sí? Ellos estaban apenas, les digo, conociendo a Dios, ¿sí? Y Dios se adecuó, se adaptó a la época, ¿sí? Por eso cuando Jesús vino, ustedes recuerdan muchas expresiones de él cuando les decía al pueblo de Israel, ¿se acuerdan que se decía esto? Y les fue dicho esto y se les enseñó así, pero decía Jesús, yo ahora les vengo a decir esto, ¿se acuerdan? Y se acuerdan de este dicho que, por ejemplo, que ojo por ojo y diente por diente, ¿se acuerdan? Y Jesús dice, no, no es así tampoco. O porque parece que aquí se estaba contradiciendo, ¿no? Porque decíamos, ¿por qué en la antigüedad Dios actuaba de una forma y ahora viene Jesús y nos dice, no, no es así la cosa? Aquí en 1 Corintios 13:11 nos aclara esto, ¿sí? El pueblo de Israel era un niño en aquel entonces, un bebé. Y con un bebé, pues no podemos actuar, ni hablar, ni explicar cosas como si fuera un adulto. ¿Verdad que no? Los que son padres saben esto. Y, pues si son maestros, saben que no puedes hablar de la misma manera por ejemplo, con un universitario que con un niño de kinder. No se puede. Incluso aunque les quieras enseñar lo mismo, tienes que adecuarte a la edad del niño. Y Dios hizo eso. Dios como un padre, ¿sí? Que amaba a su pueblo, tuvo que rebajarse al nivel de conocimiento que tenía el pueblo de Israel. Un conocimiento muy limitado en cuanto a lo espiritual, en cuanto al conocimiento de Dios, o sea, estaba en ceros, ¿sí? Y Dios tuvo que tratarlos niños, ¿sí? En la medida que transcurre la historia, también vemos esos cambios en el pueblo de Dios. Y por eso aquí Pablo dice, yo cuando era niño, pues, pensaba como niño, actuaba como niño, razonaba como niño, y aquí vemos al pueblo de Israel actuando como niños, razonando como niños, ¿sí? Pensando como niños. Espero que más o menos estemos agarrando el hilo de esto, ¿sí? Eh, por eso actuaban así, ¿sí? Como a nosotros nos puede también sorprender cómo actúa un niño de repente, o cómo razona las cosas un niño, y a nosotros nos da risa, ¿no? Dicen, ay, mira, cómo pronunció mal, cómo hizo esto mal, ¿sí? Pero es por su edad, ¿sí? Por ejemplo, había una ley en Israel y en todas las otras naciones que le llamaban la ley del gerente. ¿Qué era esto? Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos una inscripción, una roca, que se le llama la piedra moabita, me parece, sí, que perteneció por ahí a esas escrituras a un rey de nombre Mesha o Mesha, sí, de Moab, donde él le promete a sus dioses, a su dios Chemos,
le promete destruir una ciudad de Israel, ¿sí? Por haberlos liberado del yugo israelita. Él dice, tú nos liberaste, le dice a su Dios Quemos, y en agradecimiento a lo que has hecho por nosotros, dice, voy a destruir una ciudad de Israel. ¿Sí? Y ahí está esa piedra, todavía existe, ahí está en un museo. ¿Qué era esa ley del Jerem? Bueno, esta palabra que dicen los expertos es algo difícil de traducir, ¿sí? Más o menos se refiere a consagrar algo para la destrucción o como un sacrificio, ¿sí? Eso, por ejemplo, es lo que sucedió, por ejemplo, en Josué, en aquella historia de Acán, ¿se acuerdan? Que mencionamos ahorita, donde Dios permite que los israelitas conquisten una ciudad, ¿sí? Y Dios les dice, van a conquistar esa ciudad, pero todo lo que yo les diga, lo van a destruir, ¿no? Ustedes no van a agarrar ¿qué? Botín, ¿sí? Lo van a destruir, todo lo que sobre y de la batalla, lo que quede en pie. Pero Acán, ¿sí? Como vio cosas de gran valor, aquel botín, dijo, no, ¿cómo vamos a destruir esto? ¿Sí? Y él agarró para él lo mejor. Si recordamos la historia, por ejemplo, aquí en 1 Samuel 15, de Saúl, cuando Dios le ordena que destruya a los amalecitas, también Dios le dice, no vas a dejar nada, nada, ni animales, ni mujeres, niños, ¿cierto? Vas a destruir todo. Es decir, esta ley decía que se tenía que destruir todo, ¿sí? Y que no se podía tocar nada, ¿sí? O sea, tú no te podías quedar con nada. ¿Qué hizo Saúl? Pues también vio que había ganado pues digno de conservarlo, ¿sí? Porque se le hizo dolor, como decimos, destruir todo así tal cual, y lo rescató él, ¿sí? Vamos a ver qué dice en Deuteronomio 13, vamos a ir más atrás, para que veamos un poquito acerca de esta costumbre, que les digo que no era del pueblo de Israel exclusivo, o sea, esto existía en todas las naciones de aquel entonces, ¿sí? Los sacrificios o lo que era consagrado a la destrucción o la muerte, como lo que hizo Jefté también con su hija, ¿se acuerdan? Lo que acabamos de mencionar. En Deuteronomio 13, vean lo que dice del versículo 12 en adelante. Dice, si oyes en alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da para vivir, dice, algunos hombres impíos han salido de entre ellos y han instigado a sus habitantes diciéndoles, sirvamos a otros dioses que vosotros no conocéis. O sea, si eso pasa, ¿sí? Si se van en pos de otros dioses, dice, tú investigarás y buscarás y preguntarás con diligencia, dice, y si eso es verdad, que hay idólatras, o sea, gente que adoraba a otros dioses, dice, y que tal abominación se cometió entre los tuyos, ¿qué tenían que hacer? Dijo Dios, sin remisión pasarás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad y la destruirás con todo lo que haya en ella, incluyendo a su ganado. Y amontonarás todo su despojo en la plaza y consumirás a fuego la ciudad con todos sus despojos, todo en honor del Señor vuestro Dios, y será un montón de ruinas para siempre y nunca más será edificada. Dice que no se te pegue a la mano nada de lo condenado al exterminio. Eso era el Jerem, ¿sí? Dice, para que el Señor aparte el furor de su ira y te dé mercedes, ¿sí? Tenga misericordia de ti y te multiplique como juró a tus padres, por haber tú obedecido al Señor tu Dios y guardado sus mandamientos que te prescribo hoy, por haber hecho lo que es recto ante los ojos del Señor. Y esto nos también choca, ¿no? Con nosotros. Cómo Dios está ordenando esto. No es que a Dios le agradara esto.
Porque esa idea tenemos mucho, y por eso hay muchos críticos también de la Biblia que dicen, ese Dios al que adoraban los hebreos, era un Dios que carnicero, ¿no? Sanguinario, que lo diferenciaba de otros dioses. En ese sentido podemos decir no mucho, ¿no? Pero fíjense cómo Dios estuvo dispuesto incluso a arriesgar su reputación, ¿sí? Por educar a su pueblo, ¿sí? Y él se rebajó al nivel del pueblo de Israel y al nivel de la cultura de aquel tiempo, de las circunstancias, ¿sí? Y Dios aquí hace uso de una ley que existía en aquel tiempo en el mundo conocido, la ley del Jerem. No fue un invento de Dios esto, y eso tenemos que entenderlo. Eso era lo que se acostumbraba en aquel tiempo y dijo Dios, bueno, pues tenemos que hacerles entender algo al pueblo de Israel, tenemos que actuar también como lo hacen los reyes de aquel entonces, ¿sí? Dios, para que ellos empiecen a ver a Dios como su rey. Porque si no, no le hubieran seguido. Y aún así, fíjense cómo se le volteaban a Dios y lo rechazaron. Pero si Dios hubiera actuado de otra forma, como lo que realmente es Dios, ¿sí? Un Dios de qué? De amor, de misericordia, de perdón. Eso chocaba también con la idea de un rey para ellos, de un gobernante, de un líder. Ellos querían ver eso en Dios. Y Dios se tuvo que rebajar a ese tipo de situaciones para que ellos llegaran a respetarlo, amarlo, seguirlo, ¿sí? Y aún así, ya ven cómo toda, ¿sí? Eh, miren lo que nos dice por aquí este pastor y escritor, dice, la violencia del Antiguo Testamento, que muchos critican, o nosotros lo hemos hecho a lo mejor, dice, es culpa de Dios. Dice, ¿brota de qué? De lo humano. O sea, todo lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta historia, eh, tiene que ver con la voluntad de Dios o cómo somos nosotros. Ahí estamos sacando lo que somos como seres humanos, ¿sí? Dice, esta violencia que vemos, matanzas, masacres y todo eso, dice, es el reflejo de lo que somos como seres humanos, no de lo que es Dios. Y ahí es donde está el problema, porque muchos de nosotros leemos aquí y decimos, ahí está en la Biblia, entonces Dios es así. O Dios en el Antiguo Testamento era así. O Dios Padre es así, y Jesús su Hijo es todo amor y buena onda. ¿Sí? Pero Dios Padre es el Dios severo, el Dios castigador, el Dios enojón, vengativo. Esas ideas tenemos. ¿Sí? Vamos a ver cómo actuó Dios aquí en esta historia. ¿Sí? Dice el relato, en Jueces 20, que, bueno, el pueblo se indignó por lo que había pasado, ¿no? Por lo que habían hecho con aquella mujer, y luego aparte pues, se desconcertaron con lo que hizo el esposo. Pero al final dijimos, pues era la costumbre, y dijeron, bueno, pues tuvo razón, ¿no? En hacer lo que hizo este señor. Se juntan, dice, con un solo hombre, enardecidos, buscando venganza, buscando hacer justicia por su propia mano, contra la tribu de Benjamín, primeramente contra los culpables, pero como no los entregaron, pues ellos usaron aquí la personalidad colectiva. Entonces todos van a pagar, ¿sí? Dice el relato, por ahí en Jueces 20, dice, se juntaron contra la ciudad como un solo hombre, dice, y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que se ha cometido entre vosotros? Y las tribus perdón, dice el 13, y entregad pues a estos hombres perversos de Gabá para que los matemos y borremos este mal de Israel. Pero los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos. Antes, los de Benjamín se juntaron, también dice, de sus ciudades en Gabá,
para salir a pelear contra Israel. Llegaron agresivos, ¿sí? Y entonces dice un dicho, ¿no? Que la violencia engendra ¿qué? Violencia. O sea, ellos no iban a platicar, iban a hacer justicia, ¿no? Y los otros, pues obviamente también ah, se ponen en guardia y a la defensiva, ¿no? Los de Benjamín. Y dice que también juntaron, dice, a 26,000 hombres, ¿sí? Que iban a luchar contra sus hermanos, ¿sí? Sí, contra las otras tribus. Así que dice por ahí más adelante, en el versículo, déjenme les digo, en el 18, dice, entonces se levantaron los de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios y dijeron, ¿quién de nosotros irá primero a combatir a Benjamín? Y el Señor respondió, Judá irá primero. Y se levantaron por la mañana los israelitas y ordenaron contra Gabá y salieron a combatir. Pero, ¿qué pasó? Dice, en el versículo, déjenme les digo, 21 dice, entonces de Gabá salieron los de Benjamín y derribaron en ese día a 22,000 israelitas. Los derrotaron, ¿sí? Y el pueblo dice, pero el pueblo se reanimó, dice, y los varones de Israel volvieron a ordenar batalla en el mismo lugar donde habían sido ordenados el primer día, porque los israelitas habían ido a llorar ante el Señor hasta la tarde y a consultarlo. Y le dijeron, ¿volveremos a pelear contra nuestro hermano? Y el Señor les respondió, vayan. Y entonces, dice, fueron a la pelea y otra vez, dice, fueron, muertos 18,000 de Israel. ¿Qué les parece? Entonces, aquí estamos viendo que Dios está interviniendo, ¿no? De alguna manera en esta historia. Dice, y entonces los israelitas y todo el pueblo fueron a la casa de Dios otra vez y lloraron y se sentaron ante el Señor y ayunaron aquel día hasta la tarde y sacrificaron holocaustos y pacíficos ante el Señor. Y los israelitas preguntaron a Dios porque el arca del pacto estaba allí en esos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se presentaba ante ella y le preguntaron, ¿volveremos a salir la batalla contra Benjamín o desistiremos? Y el Señor le respondió, subid, que mañana los entregaré en vuestras manos. Y cobraron venganza. ¿Sale? Aquí si leemos así estos textos, así muy superficialmente, decimos, bueno, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios los manda ahí al matadero? Sabiendo que iban a ser derrotados. Miren, aquí hay algo que a lo mejor nos perdemos de la historia, es que el pueblo de Israel, dice, se juntó para la batalla. O sea, ellos no le preguntaron a Dios ni consultaron, ellos iban a pelear. ¿Sí? Y no sé si alguna vez ustedes han intentado detener, calmar a alguien que está enardecido, enojado, con ganas de pelear. ¿Se puede hacer eso? Es muy difícil, ¿no? Y aquí el pueblo de Israel estaba enardecido contra Benjamín. Se juntaron para la batalla. Nunca pidieron el consejo de Dios, ¿sí? Ni quisieron negociar con ellos, a platicar pacíficamente. O sea, ellos iban a vengarse, ¿sí? Y Dios sabía que lo que Dios dijera no los iba a hacer cambiar de opinión. O sea, Dios no quería eso, que se mataran entre ellos. Pero Dios no los iba a convencer, ¿sí? Tanto así que pues, ellos le piden opinión a Dios, pero no acerca de qué hacer, sino le dicen, ¿a quién enviamos primero? ¿Quién va a ir primero a la batalla? Y Dios les dice, pues que vaya Judá, ¿sí? Que eran de los más ofendidos porque aquella mujer pertenecía a esta tribu de Judá. Así que dijo, bueno, pues que vayan y se desquiten, ¿no? La pregunta que le hicieron a Dios fue, ¿quién va primero a la batalla? No le preguntaron, Señor, guíanos, ilumínanos, ¿qué quieres que hagamos?
¿Se fijan? Así que Dios le responde lo que le están preguntando. O sea, ¿quién quieres que vaya primero? Pues que vayan los más ofendidos, dijo Dios. Que vayan. Van y son derrotados. Recobran el ánimo después de la derrota y le preguntan a Dios, ¿vamos otra vez? Y les dijo Dios, pues vaya. O sea, eso es lo que querían ellos, ¿sí o no? Estaban decididos a hacer eso y dijo Dios, háganlo. O sea, vayan, intenten hacer las cosas a su manera y son derrotados nuevamente. Y dice la tercera vez, fíjense bien, ya un poco más mansitos ellos, después de esa lección que recibieron, ¿sí? De entender que las cosas no eran así. Ahora sí dice, van y consultan a Dios. Dice, dice, estuvieron ayunando, llorando, se dieron cuenta de su error, ¿sí? Se dieron cuenta que a Dios no lo habían Dios no existía en sus pensamientos, ¿sí? Que no lo habían tomado en cuenta, hicieron sacrificios, se arrepintieron, ustedes pueden imaginarse, ¿no? Entonces, lloran, dice ahí, y ayunan, o sea, estuvieron en comunicación con Dios, pidiendo de su dirección. Y entonces, cuando Dios ve ese cambio en su corazón, y que preguntan, ¿quieres? Ahora sí le preguntan, ¿quieres que lo intentemos de nuevo? Dios les dice, se los voy a entregar, ¿sí? Y así pasa, ¿sí? Y destruyen a Gabá, dejan por ahí a unos pocos sobrevivientes, lo comentábamos ahorita, ¿sí? Pero aquí vemos cómo actúa Dios con nosotros, ¿fijan? Dios no nos forza a hacer nada, sobre todo cuando nosotros estamos empeñados y decididos a que hacer nuestra voluntad. Dios dice, pues hazlo, ¿sí? Y a veces nosotros queremos como acallar nuestra conciencia preguntándole a Dios. Y a veces lo hacemos a través de personas, ¿no? Como para obtener la aprobación de Dios a través del pastor, a través del anciano. Le decimos, oiga, ¿sí se vale hacer esto? ¿Es bueno hacer esto? Cuando de antemano sabemos que es algo que no le agrada a Dios, ¿no? Pero queremos esa aprobación de Dios y a veces Dios dice, pues hazlo, o sea, si eso es lo que tú quieres hacer, hazlo. O sea, si no te importa lo que yo diga hacer, si nada más quieres como una autorización, pues Dios te la da, ¿sí? Pero no porque sea lo que Dios quiere, ¿sí? Pero es como los padres con los hijos también. ¿Cuántas veces el padre deja que el hijo se lastime, por ejemplo, cuando ya le ha dicho, no hagas esto, no hagas esto? Y a veces el padre dice, bueno, tiene que, ¿qué? Tiene que aprender, ¿no? Una lección, el niño o el joven. Y no interviene. Y ya hasta que está llorando el niño, ¿sí? Ahí va el papá, ¿no? A consolarlo, a decirle, ya ves, te lo dije, ¿sí? Te dije que no hicieras esto, por esto, porque podía pasar esto. ¿Te acuerdas que te dije? Y así, ¿no? Entonces Dios aquí, también deja que el hombre haga su voluntad, ¿sí? No lo forzan, a obedecerle, a actuar como Dios hubiera actuado, simplemente deja que las cosas sucedan, ¿sí? Las consecuencias se dejen ver. En Hebreos 13:8, miren, nos dice que Jesucristo, dice, es el mismo, Cristo y Dios, dice, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y ahorita decíamos que pensamos que Dios cambia. Y decimos, es que Dios antes era así y ahora es más tolerante, más bueno, más paciente. Pero dice esta frase que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y va a seguir siendo el mismo. Entonces, ¿qué hay aquí de raro? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros nos enamora, ¿no? La forma de ser de Jesús, por ejemplo. Perdonador, paciente,
amoroso, consolador, etcétera, ¿sí? Pero cuando vemos ciertas actitudes de Dios acá en el Antiguo Testamento decimos, ay, caray, ¿sí? Como que son muy diferentes, ¿no? Jesús y su Padre. Bueno, Jesús aparece también en el Antiguo Testamento. No es que era Dios Padre, nada más, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar esas cualidades de Jesús en el Antiguo Testamento también. Y en esta historia ustedes pueden ver cómo Dios es paciente, es amoroso, ¿sí? Condescendiente, que se rebaja también a nuestro nivel muchas veces, pero a veces lo malinterpretamos, ¿no? Y lo culpamos de todo lo que sucede y pensamos que Él cambia también de acuerdo a las circunstancias, ¿sí? Pero Él es el mismo Dios amoroso, el mismo Dios paciente, perdonador, misericordioso. Y aquí lo podemos ver en esta historia. Eh, ellos, les digo, todavía después de todas estas atrocidades hacen unos juramentos ahí para no darles mujeres a estos hombres que sobrevivieron. Y ya después de que se dan cuenta de que a lo mejor abrieron la boca de más, quieren arreglar la situación, pero a la vez no quieren romper ese pacto que han hecho y van y secuestran mujeres de otros lados y destruyen a otras ciudades. O sea, es una cadenita de cosas, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Y Dios aquí no interviene y les dice, pues eso es lo que quieren hacer, háganlo, o sea, pero no es porque Dios esté autorizando esas cosas o que Dios las ordene, ¿sí? Simplemente todo esto es resultado de cómo somos como seres humanos, ¿sí? Eh, y dice por aquí, en Oseas 11:4, incluso podemos leer desde el versículo 3, la lectura. Esta es la forma en que Dios aquí nos dice cómo actuaba Él en el Antiguo Testamento, lo aclara, ¿sí? No era un Dios vengativo, sanguinario, que le gustaban los sacrificios, etcétera. De hecho, Él lo dice, no me interesan tus sacrificios, ¿sí? Yo quiero que seas obediente a mí, que me ames, es lo que quería Dios. Dice el versículo 3, miren, dice, con todo, bueno, vamos a ir desde el 1, ¿sí? Oseas 11:1, miren, está interesante todo esto. Dice, cuando Israel era muchacho, cuando estaba, ¿qué? Niño, los compara con un niño, ¿sí? En los comienzos desde que salieron de Egipto, ¿no? Dice, cuando eran niños, yo los amé, yo lo amé, dice, y de Egipto llamé a mi hijo, los saqué de Egipto, pero eran niños, dice aquí. Cuanto más los llamaba, dice Dios, ¿qué hacían ellos? Más se alejaban de mí. O sea, cuando Dios quiso eh, revelarse a ellos, ¿sí? Que ellos le conocieran, dice, ellos se alejaron más de mí, porque ellos querían ver a un Dios y a un rey como los de la tierra. ¿Cómo eran los reyes de la tierra? Pues implacables, ¿no? Que tenías que obedecer o hasta ahí llegabas, ¿no? Así eran los reyes de entonces. Entonces dijo Dios, pues tengo que tomar otra estrategia con ellos, porque dice, entre más yo les llamo y quiero que me conozcan tal como soy, dice, más de que se alejan de mí, porque a ellos no les interesaba tener un rey amoroso, ni perdonador, misericordioso. Ellos querían ver a alguien que aplicara la justicia, la fuerza, como lo hacían todos los reyes. Y dice, a los Baales sacrificaban, o sea, a los otros dioses, ¿sí? Hacían sacrificios, dice, y a los ídolos los ofrecían, les ofrecían, pero dice, sahumerios. Con todo yo les enseñé, pues yo le enseñé, dice a Efraín, y los llevé en mis brazos, o sea, los toleró, fue paciente con ellos, dice, los cargué en mis brazos, a pesar de cómo eran, ¿sí? Y no conocieron que yo los cuidaba, aún así no se daban cuenta. O sea, incluso aunque Dios se rebajó al nivel del ser humano, no lo reconocieron y llegó un punto, ustedes recuerdan y lo mencionamos ahorita, que dijeron, no, no queremos
a Dios como Rey. Queremos a uno que veamos. ¿Sí? Dice, con cuerdas de bondad los atraje y con lazos de amor. Y fui para ellos, dice, como quien levanta a un niño contra su mejilla. Así se compara a Dios con su pueblo. Y los consideraba como niños. O sea, que no razonaban todavía bien, no actuaban bien, no pensaban bien. Como un adulto dice, y me inclinaba a ellos y les daba. O sea, descendía con ellos, cuidaba de ellos, intentaba que ellos le amaran, le conocieran, pero cómo batalló con ellos. Y aquí podemos hacer la comparación con nosotros también. Cómo nos trata Dios a nosotros. Qué tan niño soy en el sentido espiritual también, que Dios tiene que hacer muchas cosas y permitir cosas en mi vida para que yo le conozca y le entienda. Pero muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y cuando pasan cosas raras en nuestra vida, lo culpamos y decimos, ay Dios, ¿por qué permites? Y qué malo. Dice, cuando vemos cosas a nuestro alrededor, dice, y ustedes no se dan cuenta que yo los estoy cuidando, que les quiero enseñar, que los amo, que los llevo en mis brazos. ¿Sí? Eh, qué, qué triste, ¿no? ¿Cómo sufre Dios con nosotros, ¿no? Con sus hijos? Así que hay muchísimas lecciones en esta historia que, les digo, podríamos considerarla como la peor historia del Antiguo Testamento, la más extraña, la más violenta, a lo mejor. Pero podemos ver aquí en medio de esta historia a un Dios amoroso, paciente, condescendiente, ¿sí? Que siempre nos está buscando, que nos lleva en sus brazos, que no se desespera, ¿sí? A pesar de nuestros errores, de nuestras rebeldías, de nuestras caídas, ¿sí? Ahí está siempre intentando enseñarnos. Así como un papá cuando está enseñando a caminar a un niño o a hablar, un poco el papá se frustra y se desespera y dice, ahí te voy a dejar. ¿No? Ahí está enseñándole. Y se cae el niño y ahí lo levanta y otra vez. Vamos, otra vez. O pronuncia esta palabra, le dice. Y le enseña. ¿Y cómo pronuncia el niño sus primeras palabras? Pues mal, ¿sí? Porque es que es un niño, ¿sí? Pero ese es el trabajo del Padre y eso es lo que Dios hace con su pueblo y con cada uno de nosotros en nuestra vida. Ojalá que podamos siempre reconocer a Dios, todo lo que pasa en nuestra vida, reconocer su amor, reconocer que Él está ahí siempre como un Padre a nuestro lado eh, y que cada día le podamos conocer más y que como dijo Pablo también, que ya no sigamos siendo un niño todavía, que vayamos cambiando también nuestra manera de pensar, nuestro conocimiento de Dios, nuestra percepción de muchas cosas, ¿sí? Y que sigamos creciendo en nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga.